El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado. Menos de un año después, en noviembre de 1981, y después de haber grabado con Michael Jackson, Paul McCartney se presentó ante el todopoderoso Sir Lew Grade. Es el propio Paul el que le pidió, por favor, casi rogando, que le vendiera el catálogo de No Other Songs. Es decir, la editorial cuyo contenido, entre otros derechos, incluía las famosas 251 canciones de los Beatles. Lew Grade dijo que no, que solo estaría dispuesto a aceptar la venta si Paul comprase toda la ATV Music, la editorial completa, que incluyen algunos derechos televisivos. 40 millones de dólares por el paquete completo. Paul le pidió 5 minutos, buscó un teléfono y llamó desesperadamente a Yoko Ono. Le propuso que pusiera la mitad de esos 40 millones y así recuperara los derechos de las canciones de John. A Yoko le chupaba un huevo y le contestó que no estaba en absoluto interesada en los derechos de esas canciones. Ya habían pasado un par de años cuando la noche del 8 de febrero de 1983, Paul le comentó a Michael que el gran negocio estaba en comprar los derechos editoriales de las canciones de los grandes artistas. Michael quedó sorprendido al ver cómo McCartney se había apoderado de las canciones de Buddy Holly, de Carl Perkins y hasta las canciones de Al Johnson, el hombre que cantó en la primera película hablada del cine. Fue entonces que Paul, desesperado, le contó que buscaba ayuda para hacerse con el catálogo de las canciones de los Beatles. Michael no era ningún boludo y le hizo caso al consejo de Paul. Para empezar, compró por $1 millón todo el catálogo de Sly and the Family Stone, uno de sus grandes ídolos. Los años pasaban y Paul seguía sin conseguir la plata que necesitaba. Que seamos sinceros, hoy en día es menos de lo que gana cualquiera de estos artistas en un día. Después de mucho tiempo negociando y haciendo los papeles, el 17 de agosto de 1985, cuando la billetera de Michael estaba cada vez más llena por el éxito multimillonario de Thriller, Paul McCartney se enteraba por la tele que su ahora ex amigo había comprado los derechos de todas las canciones de los Beatles por 47 millones de dólares. En griego, música significa el arte de las musas, que según la definición tradicional del término es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música fue cambiando a lo largo del tiempo. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música por la aparición de compositores creando diversas experiencias artísticas. Han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Es llamativo cómo ordenando sonidos pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. Por eso, esto es 5 hechos música. Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así el sentido de las expresiones musicales siempre cambia por culpa de cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. Por eso surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de decir qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada como absoluta. Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada. Esta definición parte de que se pueden percibir cientos de patrones del flujo sonoro, en función de cómo nosotros, los humanos, podemos percibir, procesar y aprender de dichos sonidos. Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en 3 atributos esenciales, que utiliza sonidos, que es un producto humano y que predomina la función estética. Si tomáramos en cuenta solo los 2 primeros elementos de la definición, nada diferenciaría a la música del lenguaje. En cuanto a la función estética, se trata de un punto bastante discutible. Por ejemplo, una canción hecha para promocionar un producto X no deja de ser música, por más de que no cumpla ninguna función estética. A través de la historia fuimos buscando una definición que se acople de manera indiscriminada a todos los géneros posibles, desde las sinfonías de Beethoven hasta la cumbia villera. La definición más habitual en los manuales de música que podemos encontrar hoy en día vendría a ser algo como: la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo.
El problema de esta definición es que no se detiene a explicar lo que es el arte y presupone que hay combinaciones bien hechas y otras que no lo son, por lo que nos deja a nuestro criterio elegir qué consideramos música y qué no, lo cual genera cientos de debates tales como ¿un DJ es músico o no? Si en realidad no está tocando o creando sonido alguno, solamente mezclando de manera ordenada los creados por otros. Después de todo, queda en vos conformarte con lo que dentro tuyo cumpla dicha función estética. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Es difícil precisar con exactitud el origen de la música y enmarcarlo en una época precisa de la historia. El origen de la música se entiende como la creación de sonidos complejos. Esto se vio mejor reflejado en la música de los grandes imperios. La música en Egipto era reservado para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo ya utilizaban la escala de 7 sonidos. En la antigua Grecia, la música se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. También aparecen los bardos o aedos que vagaban de pueblo en pueblo mendigando y cantando historias de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música con la filosofía. Esto hasta que fue conquistado por Roma, quien no le aportó nada, pero varió un poco su estética añadiendo vertientes humorísticas y descendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. Después de su caída, fue la música medieval la que tuvo su momento de gloria, aunque nunca salió del círculo eclesiástico en donde fueron escritas casi la totalidad de obras de aquel periodo, y se usó por primera vez el canto para alabar al Dios cristiano, dando origen así a los cantos gregorianos que se escuchan en las iglesias. Entre el 1450 al 1600 aparece la música renacentista con su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano, enriqueciendo a la música religiosa y precediendo a la música clásica. Entre los años 1600 al 1900, los diferentes barrocos desarrollaron nuevas formas y lograron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo, dando lugar al cromatismo, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía. Este fue suplantado en el año 1750 y durante 50 años por el clasicismo, que fue la transición más equilibrada de los primeros y dio luz a los gigantes como Mozart o Beethoven. El romanticismo entre el año 1800 y 1860 fue un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Como último tenemos al impresionismo, que entre el año 1860 a 1910 da mucha importancia a los timbres para conseguir diferentes efectos y la utilización de tiempos no lineales y dar lugar así a la música moderna. Seguramente alguna vez escuchaste hablar de géneros musicales, pero tal vez, como muchos otros, nunca terminaste de entender del todo a qué se refieren. La definición de diccionario es: un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función, música dramática, religiosa o cinematográfica, su instrumentación, instrumental o vocal, el contexto social en que es producida y en algunos casos hasta lo que dice la letra. Aunque la gente encargada en crear estas definiciones se rompa el culo pensando en cómo definir cada cosa, nosotros como sociedad nos importa un choto y últimamente, de la mano de la industria discográfica, se han fusionado los términos estilo con género, por el cual es normal que le demos el nombre de género a cosas tales como el rock, el flamenco o el reggae. Como ya dejamos en claro que por términos comerciales, principalmente al hablar de estilo y género es básicamente lo mismo, logramos identificar tres grandes familias. Primero nos encontramos con
con la música culta o académica, conocida erróneamente por todos como música clásica. Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y habitualmente es la música más compleja en lo que a traducción al papel se refiere, por lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un conservatorio. ¿Por qué dije erróneamente llamada música clásica? Porque ese término refiere estrictamente a un espacio temporal que ocupaban los años entre el 1500 al 1900, y muchos nos confundimos en creer que estas complejas obras de música solo las componían los hombres esos con pelucas blancas, pero en realidad muchas bandas cuya premisa general es la técnica, tales como Dream Theater. Si no me crees, busca este álbum. En segundo lugar tenemos la música folclórica o tradicional, que por definición sería aquella que se ha transmitido oralmente de generación en generación, al margen de la enseñanza musical académica, como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Aunque esta suele ser bastante difícil de comprender a escala internacional. Por ejemplo, como argentino promedio te resultaría bastante difícil encontrar la estética y belleza en música de origen africano. Como ellos probablemente les resultaría imposible comprender un chamamé o una chacarera. Pero siempre existen excepciones, tales como el flamenco, la samba o el tango, que más allá de ser música folclórica, trascendieron las fronteras y se pueden considerar como música del mundo. Por último, y en tercer lugar, nos encontramos con la que probablemente sea la que escuchás a diario, la música popular. Por lo natural, esta se opone a la música académica y es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con un país o una región específica. Esto se entiende porque por lo general estas son composiciones simples y de corta duración que no requieren casi ningún tipo de conocimiento musical para ser interpretados. Son aquellas canciones que normalmente se difunden y comercializan por los medios de comunicación masivos. Básicamente, si sos aquel que está al tanto de los últimos lanzamientos de artistas como Rihanna, Justin Bieber o Nicki Minaj y no terminás de entender cómo alguien se puede sentar a escuchar canciones de 10 minutos o más, no te preocupes, probablemente sea porque tus conocimientos de música son vagos o te falta seguir aprendiendo de música para poder comprenderlas más allá de tus gustos musicales, lo cual te voy a explicar más adelante. Aunque parezca obvio destacarlo, la música ejerce una fuerza emocional muy fuerte en el comportamiento de las personas en cualquier etapa de la vida. En una obra musical se puede escuchar varios sonidos con diferentes tonos, que juntos conforman una única textura. Las formas de educar nuestro oído son varias. Lo más practicado es la forma conductual. Se basa en la repetición y es prácticamente subconsciente. Por otro lado, tenemos la forma constructiva, que consiste en procesos mentales complejos y requiere una atención y un esfuerzo por parte del oyente. Un aprendizaje constructivo permite establecer relaciones entre los sonidos y finalmente conocerlos y manipularlos. La música provoca reacciones en las mentes de las personas, ya sean sentimientos o emociones y estados de ánimo. Leonard Meyer trató de explicar la existencia de emoción en la música. Para él, el afecto era un componente natural de la percepción humana de una pieza musical. Las personas tenemos una dimensión biológica, otra psicológico-emocional y su inserción en un entorno o medio social. Por lo tanto, puede contemplar la influencia que representa la música en su psicología a lo largo de la vida y descubrir cómo la música nos hace sentir afecto. Si lo miramos del lado físico, oír es el resultado de la excitación producida por las ondas sonoras en nuestro sistema auditivo, que luego el cerebro interpreta. Por esto, las capacidades musicales de cada uno dependen de las conexiones neuronales que desarrolla mediante la estimulación a lo largo de su vida. Esto no aplica a quienes producen música, sino también a quien la escucha. Si desde tu niñez escuchaste siempre música popular y fácil de digerir en vez de música culturalizada, es muy probable que te cueste mucho comprender estos últimos y hasta los taches de aburridos o ruidosos por simple ignorancia. Esto nos lleva a una estrategia moralmente dudosa de todos los artistas miembros de la música comercial actual. Se llama la fórmula del éxito. ¿Querés componer una canción exitosa, inolvidable y pegadiza que arrase en las listas musicales? Seguro estás pensando, sí, pero no sé nada de música. Además, para componer algo exitoso, tengo que hacer algo original. Bueno, realmente no. Aunque el arte de componer radica precisamente en hacer algo nuevo y fresco, una música original y que comunique emociones, la industria musical desde hace mucho tiempo nos machaca con las mismas melodías prefabricadas que parecen todas iguales, pero no parecen
lo son. La música no se limita a entrar por nuestros oídos, sino que llega hasta el cerebro y allí ejerce su magia. Y por supuesto, hay armonías y melodías que son más accesibles para el sonido humano y que por lo tanto resultan más pegadizas. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuanto más compleja es una canción o una melodía, más atención requiere, por lo que nuestro cerebro para entenderla necesita apreciarla, necesita tomarse su tiempo y prestar atención. Obviamente, para el cerebro resulta más gratificante comprender una obra de Beethoven que una pieza sencilla, pero por otro lado, el cerebro es pajero y se conforma, por lo que se vuelve adicto a melodías simples y repetitivas, simplemente porque es más fácil. Bueno, acá está la fórmula secreta, que de secreta no tiene nada, porque si hay músicos en la audiencia se van a acordar que cuando empezaron a aprender sus primeros acordes, encontraron que podían tocar infinidad de canciones. Esta es la fórmula casi científica para componer un éxito. Sol, re, mi, do. Sencillo, ¿no? Sol, re, mi, do. Los invito a suscribirse al canal de Aldo Narejos, ya que vamos a ver una demostración. Si hay 10.000 silencios que evitar, ningún secreto que ocultar. Oh, 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 no hay por qué decir que no. Quiero volar a tu lado porque el destino así lo firmó. Oh, oh, hoy le doy la bienvenida al amor. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my, this is how I feel. Ooh, this is how I feel. This is how I feel. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Se ha vuelto una locura y tú estás bien dura y no me puedo contener. No, no, no me busques más. No, no, no me busques más. No, no, no me busques más. Porque cause I give you all of me and you give me all of you. La conocí bailando, mirando me hipnotizó y hubo acercamiento, así ella me enamoró. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. 'Cause in the sky, 'cause in the sky, full of stars. En esta sociedad totalmente acelerada, donde nadie se puede parar a apreciar nada porque le falta tiempo, porque va a llegar tarde, porque tiene cosas que hacer, la música se volvió un simple complemento de nuestra vida. Lastimosamente, la mayoría ya no escucha música. Usamos la música para tapar el silencio, porque nos da miedo. Cuando vas a bailar, creo que nunca escuchaste algo mínimamente complejo, porque nada, tenemos una música bien básica de fondo para que nosotros podamos hacer otras cosas y nuestro cerebro no trabaje. Creo que cada tanto tenemos que detenernos, parar un poco y escuchar buena música. Tranquila.